Son las 6:31 de la mañana, nos acompaña el economista Juan Jované, ex candidato presidencial, profesor también. Profesor Jované, buenos días, bienvenido. Un placer, como siempre, pues compartir con usted y tenerlo por acá. Gracias por la invitación. Empecemos hablando de su especialidad, de la economía. Hay un sentir en este momento, aunque el gobierno dice que no, pues la percepción de muchos es que hay una desaceleración económica en este país. ¿Usted comparte esa teoría? Sí, evidentemente esa desaceleración incluso viene del año pasado. Si uno estudia ese indicador que se llama el IMAE, Índice Mensual de Actividad Económica, se siente que viene bajando. Creo que el lunes por ahí tienen que publicar el que corresponde ya al mes de enero y se siente. Y a mi juicio hay dos causas. Ajá, ¿cuáles son? Hay una causa externa. La economía a nivel mundial estaba bastante comprometida. Bueno, el caso más dramático es el caso de Europa, que no termina de salir de su crisis. Por otro lado está el caso incluso de China. China ha tenido una desaceleración en los últimos tiempos. Y Noriel Rubini, que es el que un poco se adelantó a decir, viene una crisis, él señala que la economía mundial está operando con un solo motor y el único motor no anda muy bien tampoco, ahora, es la economía norteamericana. Los megaproyectos que se han venido desarrollando aquí en Panamá en los últimos años que ya pues, no están funcionando, ¿eso ha influido? Claro, porque le iba a decir algo, o sea, lo que usted dice, el tema de la influencia mundial en el tema económico, anteriormente no había afectado a Panamá, realmente. Sí. Lo que pareciera ser que ahora empieza la afectación y sobre todo, por ejemplo, en el caso de Zona Libre, la va a seguir afectando, no solo por las políticas económicas de Colombia o de Venezuela, sino que el periodo de auge de las materias primas, que hacía un cierto auge en Sudamérica, eso terminó también. Entonces eso nos va a acompañar. Por otro lado, lo que estás diciendo, o sea, muchos megaproyectos están terminando, han sido terminados, y esto afecta. Y por otro lado, yo diría que también creo que hay una política económica un poco errática del gobierno. ¿Ha sido este gobierno proactivo en el sentido económico? Mire, es un gobierno que ha producido muchos errores. Ayer, por ejemplo, el señor presidente hablaba de 6.5% y hasta 7%. ¿De crecimiento en la economía? Sí, eso no es... ¿Este año? Eso no pareciera ser... Y para los próximos 5 años. Nosotros revisamos lo que plantea incluso el Fondo Monetario y el Banco Mundial, que generalmente van por arriba de las predicciones que después resultan, y ambos no dan ese promedio de 6.5%. Pero peor todavía, o sea, es decir, la confusión del ministro de Economía y Finanzas es muy alta. Ese crecimiento que usted dice? Bueno, mire, la velocidad de marcha de la economía panameña hacia la cual parece estar regresando la economía está alrededor del 5%. Okay. Que no es mala, pero no es el 6%. Pero ¿dónde está el error? El error está en lo siguiente. El ministro, para hacer su presupuesto este año, dijo la economía crece al 6.5%, y la inflación va a ser del 4%. Eso le dio 10.5% para hacer un presupuesto basado en esa cifra. Y ahí hay un error, porque digamos, es el único ministro en el mundo de economía que dice que la inflación se va a acelerar. Porque ellos mismos están diciendo, bueno, que nosotros bajamos la inflación al 1%, pero cuando van a hacer el presupuesto dicen, no, la inflación va a ser de 4%. Hay otras cosas. Eso es como una contradicción, entonces. Totalmente, o sea, yo creo que realmente... si hay incapacidad en algún lugar en este gobierno, es ahí, en el manejo de la política económica. Profesor, el panameño de a pie, el panameño que se monta en el bus, que va todos los días a su trabajo en un metro, muchas veces no entiende esto de la economía. ¿Cómo afecta lo que estamos viendo en este momento el bolsillo del panameño? Bueno, mire, hay una regla. O sea, lo cierto es que en este país vamos a empezar a ver el desempleo crecer. ¿Va a haber desempleo? Sí, mire, eso ya hay desempleo, de exacto, hecho. Y subempleo, pues el subempleo por comenzar es de 39% en el sector urbano, pero eso es una regla económica. Cuando la economía crece menos, entonces, digamos, la economía crece menos y se refleja en un aumento de la tasa de desempleo. Eso se prevé que se va a dar. ¿Qué debe hacer el gobierno entonces, en este momento, la administración del presidente Varela, para minimizar ese impacto? Bueno, mire, yo diría que se deben hacer algunas cosas. Yo creo que es muy bueno, y lo quiero decir así, es muy bueno que se sea detallista, por ejemplo, con aprobar construcciones para que cumplan con todos los requisitos. Pero uno debe regular, pero debe regular con velocidad. Si yo voy a regular algo y no termino de regularlo y nunca resuelvo la cosa, entonces lo que hago es entrabar. El término de moda hoy es tortuguismo, se habla en este gobierno. ¿Usted comparte eso? Hay lentitud en el gobierno, o sea, más aún,
no se comparten los planes. Yo creo que los industriales han señalado con mucho tino que cuando uno lee el programa de gobierno, el plan estratégico de desarrollo, el sector que hace falta ahí es la industria. Entonces, digamos, es de los más extraños, porque si un país necesita empleo y empleos bien pagados, tiene que pensar en industria, profesor, no solo en otras cosas. Y eso no está ahí en el plan, para nada está. Bueno, ojalá eso se pueda implementar, porque es necesario que se minimice el impacto negativo en la economía. Estaba viendo yo en la portada, que ahora las vamos a compartir con ustedes, en la de Metro Libre, y dice: en el control de precios habrán más productos. Actualmente se regulan 22 alimentos. Muchos dicen que no han sentido ningún impacto. El gobierno dice que sí, que tienen registro y que llevan pues una cifra de que ha sido positivo. Pero ahora se habla de más productos. Mire, lo que pasa es lo siguiente, que a veces lo que quieren medir es solo lo que está controlado y no se mide lo que no está controlado. Y de hecho, por ejemplo, hablando de otros productos, ya es un pensamiento tardío ponerse a decir cosas como las que están diciendo ahorita, porque si uno quiere realmente tocar la canasta básica, tiene que ir a los productos fundamentales. Y entre los productos fundamentales, por ejemplo, está el azúcar. Digo, ¿por qué no entró el azúcar en ese control? ¿Por qué no entró? Yo tengo una hipótesis. ¿Cuál es su hipótesis? Mi hipótesis es que probablemente existe una correlación entre quienes producen azúcar y quienes donaron a las campañas políticas. O sea, esa es una hipótesis que habría que probar o rechazar. Pero digamos, porque... O sea, conflicto de intereses, entonces. Sí, en el fondo, mire, en el mundo, en el último año, entre los precios que han caído notablemente está el azúcar. Cuando usted ve el azúcar en Panamá ha subido de precio, o si usted habla del aceite, por ejemplo, el aceite comestible, pues a nivel mundial ha bajado bastante y en Panamá no lo hemos visto. Entonces... pero usted ha hecho un análisis de este programa de los 58 dólares. Eso no es cierto, o sea... incluso el Ministerio de Economía y Finanzas tiene una forma muy imprecisa de medirlo, porque ellos cuando dicen 50 y tantos balboas de ahorro están sumando todos los meses. Entonces, obviamente, si yo prometí 54 balboas y la gente se está ahorrando 10 al mes, entonces yo espero que pasen 5 meses y digo, bueno, se ahorraron 50. O sea que ahí hay una eso es una distorsión increíble, claro, y desinformación. Profesor, usted recientemente habló sobre medidas que se estaban tomando cuando se publicó en Gaceta, mientras se juzgaba al señor Alejandro Moncada, en Gaceta Oficial, la venta de la deuda por, creo que eran 1.000 millones de dólares en bonos. Mire, eso es una cosa que... ¿Qué significa eso, primero que todo? Bueno, eso significa de que a la deuda que tenemos, en los próximos 10 años vamos a tener que pagar esos 1.000 millones de balboas, porque se está emitiendo una deuda por 10 años, o sea, que sigue el proceso de endeudamiento del país y comprometiendo a las futuras generaciones incluso, porque después esa deuda ya ahí se queda, esa deuda la van a ir refinanciando muchas veces. Pero a mí lo que me preocupa es esa deuda se va a emitir en el mercado interno. Y el artículo 5, para ser concreto, de esa resolución, se plantea lo siguiente. Se plantea que se va a colocar pues en el mercado interno, pero se plantea de que el ministro de Economía y Finanzas, en su defecto el viceministro de Economía, en su defecto el viceministro de Finanzas, en su defecto quien maneje, digamos, el crédito público, tienen el derecho discrecional de decir quién va a colocar esa deuda en el mercado y quién se va a ganar la comisión. Cuando usted habla de colocar la deuda en el mercado, para que la gente entienda, porque los términos económicos a veces son como los términos judiciales, que la gente no los digiere fácilmente. ¿Qué significa colocar 1.000 millones en el mercado? Eso significa que se va a ir a la bolsa de valores a tratar de vender esa deuda, o sea, que alguien la compre. Pero lo que a mí me preocupa es lo siguiente. Supóngase que esa deuda hay que hacerla, eso yo tendría alguna diferencia. Pero si hay que colocarla, ¿por qué no se dice lo siguiente? Que la coloque el Banco Nacional. Para que la cosa quede, porque si no estamos creando un mecanismo... O sea, se emiten bonos por 1.000 millones de dólares. Sí. Y entonces las personas lo compran para financiarlo a 10 años y reciben un beneficio. Exactamente. O sea, eso es casi que una subasta. Pero lo que pasa es lo siguiente... ¿O eso es como una cuenta de ahorro en el banco? ¿Puede ser? Sí. Para que la gente lo entienda. Pero sí. Que gana intereses. Exactamente, pero digo, ni usted ni yo podemos entrar a la bolsa de valores, son los grandes jugadores financieros. Ok, entiendo. Pero para entrar a la bolsa de valores, digamos, hay que tener lo que se llama un broker, o sea, un agente. Un agente, correcto.
Y ellos van a decidir quiénes son los agentes. Ellos deciden quién es el agente y ese agente se gana entonces una comisión. ¿Y eso debería hacerse de qué manera entonces para que fuera transparente y claro? Un agente ahí en esa bolsa es el Banco Nacional. ¿Por qué no le dan eso al Banco Nacional? Profesor, finalmente el tiempo se nos viene encima. ¿Qué le parece lo que ha sucedido con el catedrático Miguel Antonio Bernal, que ha sido expulsado de la Universidad de Panamá por 5 años y sin sueldo? Sí, mire, yo diría lo siguiente, yo estoy en desacuerdo con eso. Uno, porque yo doy clase de economía en la Facultad de Derecho y conozco pues de la calidad de profesor que es Miguel Antonio Bernal. Pero en segundo lugar, porque la universidad tiene que ser una casa de tolerancia. Usted no puede hacer ciencia si no hay capacidad de crítica. Bueno, muchas veces la crítica se puede decir que en tono más bajo, en tono más alto, pero hay que preservar la crítica. Si no se preserva la crítica, pero yo diría lo siguiente, si no hubiera habido crítica, el mundo seguiría siendo plano. Es parte de la democracia. Es parte de la democracia y parte de la ciencia. La ciencia solo avanza cuando hay crítica. Alguien dijo el mundo no es plano, el mundo es redondo y ahí avanzó la ciencia. Claro. Alguien dijo esto no es así, es de otra manera. Entonces es muy importante que las casas de estudio y las casas de investigación tengan tolerancia frente a la crítica. Profesor Jovanet, muchas gracias por compartir con nosotros y conversar pues siempre temas muy interesantes y que atañen a nuestro país.